el señor Piero Corvetto, como jefe de la OMPE, sabe perfectamente que sus funciones es no solamente el controlar y supervisar, sino manejar todo este proceso electoral de una forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, él conjuntamente con sus gerentes de línea y los subgerentes han tenido reuniones justamente para que se evite esta situación, para que no haya ningún tipo de problema en la distribución de todo el material electoral, sea físico, impreso y el digital. O sea, me refiero a las computadoras y a las impresoras a través de este sistema que se adquirió por los 41 millones de soles. Atención, nuevas revelaciones hunden cada vez más al jefe de la OMPE, Piero Corvetto. Además, revelan las negligencias en el traslado de los materiales electorales. Asimismo, la Contraloría denunció penalmente a Piero Corvetto. Veamos. Estas omisiones en este proceso, correcto, es a mi gusto muy delicadas, graves, que ha llevado al procurador en este caso del Jurado Nacional Electoral a denunciarlo penalmente. Para que estemos en el campo penal o en el derecho penal, necesitamos que exista una sola evidencia que el señor Piero Corvetto le comunicaron y él no actuó. Ya tenía el conocimiento, es decir, su gerente en línea, señor Corvetto, mire lo que está pasando, tenemos problemas en el traslado de este material. No funciona el sistema por un solo WhatsApp, ¿correcto? Si tenemos esa evidencia, el señor Piero Corvetto, en mi punto de vista, sí estuviera en los delitos que el procurador lo ha denunciado. Ahora, el hecho de que se haya contratado a esta empresa de transporte cuyo precio, digamos, era el más alto y cuyas especificaciones, los términos de referencia resultaron por lo menos llamativos, se cambiaron, digamos que sí, se cambiaron para que aparentemente se ajustara a lo que ofrecía la empresa de transportes Galaga. ¿De alguna manera habla, cree usted, de corrupción? Entonces estamos con Alex Guerrero, abogado penalista, para comentar justamente esta cadena de negligencias por parte de la OMPE. Bueno, preocupado, como todos los peruanos, de la situación que estamos viviendo, producto de las, y diría, graves irregularidades que han pasado en el último proceso electoral. Ahora, según este informe de la Contraloría, entonces todos en la OMPE sabían del retraso en la distribución de material electoral, no solo los papeles, las cédulas, las actas, ¿no es cierto?, sino también en la entrega, el retraso en la entrega del material informático del programa que se había adquirido por 41 millones de soles, que a las 10 de la mañana se decide no iba más. Pero aparentemente esta información fue ocultada. Yo recuerdo una de las últimas entrevistas, si no la última, que se le hizo al señor Piero Corvetto fue el viernes 10 de abril y él señaló que todo estaba listo, todo estaba ok y listo para el proceso electoral del domingo 12 de abril. Es decir, 2 días antes dijo que todo estaba ok. Ahora, ¿es posible pensar que el máximo o la máxima autoridad de la OMPE no supiera de estas irregularidades y de estos retrasos? La respuesta es no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque él, como máxima autoridad, tiene que tener conocimiento de cómo se está llevando la distribución de todo el material electoral. Ese es su trabajo, ¿correcto? Esa es su función. Así es. Y eso está en el reglamento de organización de funciones de la OMPE. Ajá. Entonces, todo funcionario público, Melissa, está bajo el manual de organización de funciones, que es el MOF, o el reglamento de organización de funciones, correcto, que es el ROF. Entonces, este reglamento establece las funciones de cada funcionario en la institución que está en ese momento desarrollándose. En este caso, el señor Piero Corvetto, como jefe de la OMPE, sabe perfectamente que sus funciones es no solamente el controlar y supervisar, sino manejar todo este proceso electoral de una forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, él conjuntamente con sus gerentes de línea y los subgerentes han tenido reuniones
justamente para que se evite esta situación, para que no haya ningún tipo de problema en la distribución de todo el material electoral, sea físico, impreso y el digital. O sea, me refiero a las computadoras y a las impresoras a través de este sistema que se adquirió por los 41 millones de soles. ¿Qué debió hacer el señor Corvetto, sabiendo por lo menos varios días antes que habían retrasos en la entrega de material electoral y del kit, digamos, tecnológico? Lo que debió hacer en ese momento es las coordinaciones para que se corrija. Por ejemplo, si no habría como se dijo en un primer momento, los camiones para que sean trasladados, inmediatamente comunicarse con los generales o los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para que pues apoyen con la flota militar en el traslado del material electoral. Nosotros sabemos perfectamente que este traslado de material electoral tiene que ir con un representante de la OMPE y tiene que ir custodiado por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú. Y este proceso electoral para el señor Piero Corvetto no es nuevo, porque él ha tenido ya la experiencia del 2021, ¿correcto? Y obviamente fue ratificado por el anterior Consejo Nacional de la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? En el puesto que actualmente ocupa como máximo jefe de la ONU. Entonces, por lo tanto, él tiene ya la experiencia y el conocimiento. Y obviamente tiene funcionarios que no han trabajado un día con él, vienen trabajando a buen tiempo. Y realmente estas omisiones en este proceso, ¿correcto?, es, a mi gusto, muy delicadas, graves, que ha llevado al procurador en este caso, del Jurado Nacional Electoral, a denunciarlo penalmente. Claro. Ahora, este informe de la Contraloría que ha mostrado anoche Cuarto Poder, desde su punto de vista, revela responsabilidad, omisión de funciones en la cabeza de la OMPE en el señor Piero Corvetto. En realidad hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué es lo que revela? Correcto, revela faltas administrativas. Para que estemos en el campo penal o en el derecho penal, necesitamos que exista una sola evidencia que el señor Piero Corvetto le comunicaron y él no actuó. Ya tenía el conocimiento. Es decir, su gerente en línea, señor Corvetto, mire lo que está pasando. Tenemos problemas en el traslado de este material. No funciona el sistema por un solo WhatsApp. ¿Correcto? Si tenemos esa evidencia, el señor Piero Corvetto, en mi punto de vista, sí estuviera en los delitos que el procurador lo ha denunciado. Ahora, específicamente así, dentro de este informe de la Contraloría, digamos, esa parte no está. No está. Que señale alguno de los entrevistados o el señor Fan señale que efectivamente esto se comunicó y aquí está, Juan Sánchez, digamos, es el subgerente, exacto, ¿no? El subgerente, Juan Fan, que determine o que señale a través de un WhatsApp, un documento o algo, o siquiera correo, por su propio testimonio, así no lo ha dicho, no lo ha señalado. Pero le pregunto igualmente, ¿cree usted que efectivamente el jefe de la OMPE no tenía idea de esta serie de faltas, irregularidades, negligencias del proceso electoral? Como ciudadano te voy a responder y después también te voy a responder como abogado, por favor, penalista. Como ciudadano no creo que no haya tenido conocimiento. Ahora, como abogado penalista no puedo estar en especulación, ¿correcto? Porque el fiscal va a necesitar de una prueba objetiva. No va a entrar en el mundo de las especulaciones. Por lo tanto, mientras no tengamos, como te acabo de mencionar, Melissa, esa evidencia, que sea un mensaje por WhatsApp, un correo electrónico, o que el señor Juan Fan Sánchez diga que realmente sí le comunicó, ya, y que es un testimonio frente a un fiscal con la formalidad lo diga, ahí estaríamos ya en el mundo del derecho penal para el señor Piero Corvetto. 3 puntos. ¿Se puede hablar de fraude? Hasta el momento, bajo mi opinión, no. ¿Se puede hablar de incompetencia? Bajo mi opinión, sí. ¿Y se puede hablar de corrupción? Hasta el momento no. No. Hasta el momento no. ¿Pero indicios, por ejemplo, de corrupción? No lo veo por el momento. El hecho de que se haya contratado a esta empresa de transporte cuyo precio, digamos, era el más alto y cuyas
especificaciones, los términos de referencia resultaron por lo menos llamativos, se cambiaron, digamos que sí, se cambiaron para que aparentemente se ajustara a lo que ofrecía la empresa de transportes Galaga. ¿De alguna manera habla, cree usted, de corrupción? Mira, ese es un tema eminentemente ya de índole de contrataciones pública que hace la OMPE frente a empresas que se postularon. Tengo entendido que esta empresa no tenía ningún impedimento para presentarse. Pero tenía sanciones previas, claro, de parte de la OMPE por incumplimientos. Ya, pero ahí, justamente, Melissa, ahí hay que decir lo siguiente. Ajá. Si ha tenido sanciones previas, ahí los que han estado en el proceso debieron advertirlo. Y en ese proceso debieron advertir que esta empresa ha tenido sanciones ante, obviamente, el organismo competente. ¿Y ahí son responsables funcionarios de la OMPE o funcionarios del OCE? No, ahí son funcionarios de la OMPE, porque el OCE no hace el tipo de proceso. Lo que hace la OCE, que es la Oficina de Contrataciones que regula, es ver qué empresas son sancionadas y qué empresas no están sancionadas. Pero quien lleva a cabo todo el proceso es funcionarios de la OMPE. Pero quien podía inhabilitar son funcionarios de la OCE, inhabilitar a la empresa. Claro, ellos son los que registran. Con las sanciones de la OMPE pudieron inhabilitar a la empresa, eso es público. A Galaga. Claro, eso es público, Melissa. Ese es de dominio público. Todo y no lo hicieron. ¿Allí ve usted responsabilidad? Ahí yo veo responsabilidad. Por eso le preguntaba de funcionarios de la OCE. A ver, yo veo, si no hicieron el registro en la OCE de esta empresa que estuviera sancionada, ¿correcto? Responsabilidad de los funcionarios de los. Si no registraron eso en el sistema. Y responsabilidad de los funcionarios de la OMPE al haber, en el proceso de selección de contratación, al haber omitido que esta empresa estaba sancionada y contaba con sanciones. Entonces, debieron advertir esto. Y estas investigaciones revelan que hoy por hoy permitieron la contratación de esta empresa, Galaga, ¿correcto? Que es la que se encargaba que es la que tenía la responsabilidad del transporte del material electoral. Tanto físico, como dije, como también las computadoras y las impresoras. Entonces, quiero terminar acá, por favor, si me permites. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de responsabilidad en el proceso de selección de la contratación, si ellos omitieron adrede, ahí está el dolo. Ahí está el dolo, ¿correcto? Ahora, de contratar a esta empresa. Obviamente. ¿Cómo se va a saber eso? Muy simple, Melissa. Hay un expediente técnico. Ahí está todo. Que la Contraloría investigue esto, que la Fiscalía también permita, porque se puede ampliar la investigación a la Fiscalía. Si los términos de referencia fueron cambiados para favorecer a una empresa, eso es... Es doloso. Es doloso. Y estaríamos frente a un acto de corrupción. Definitivamente, porque podemos estar frente a una colusión o también podemos estar frente a una concusión, dependiendo los hechos, ¿no? Ahora, un contrato tan importante como darle la responsabilidad del traslado de material electoral a una empresa podría ser desconocido por el jefe de la OMPE, ¿cree usted? Lo dudo, lo dudo. Pero hay que probarlo. Lo dudo, exacto. En derecho todo está en función a la prueba. Si no tenemos la prueba, no hay caso. Lo mismo que se haya contratado a una empresa que entrega de manera, digamos, tardía. No sé si por responsabilidad de ellos o por responsabilidad ya de la OMPE, porque entiendo que parte de estos equipos informáticos fueron utilizados para capacitar a los miembros de mesa y por ende se retrasó la cadena de reprogramación de estos equipos y de entrega a los locales que correspondía. En todo caso, sabiendo este tipo de demoras, de logística complicada, digamos, ¿ve usted responsabilidad nuevamente en el jefe de la OMPE y las gerencias, en este caso, que tenían que resguardar la entrega a tiempo? Si le comunicaron y tenía el conocimiento de esto, que considero que sí, obviamente, porque tienen que estar en constante comunicación. Pero dentro de sus funciones del jefe de la OMPE está saber y manejar esta información. Naturalmente. Y eso es de dominio público, ¿no? Porque todos hemos visto por televisión, ¿correcto?, que habían problemas en varios colegios que no llegaba el material electoral. Con esta, digamos, información que manejamos hasta el momento y con estos indicios que hablan por lo menos de incompetencia, ¿usted ve argumentos como para pedir la detención? Por ejemplo, el abogado, el señor Enrique Gersi, dice que corresponde la detención de Piero Corvetto. ¿Usted coincide con esto? No, ahí quiero poner un poquito
de paños fríos, no comparto la opinión del doctor Guerra, sí, muy respetada naturalmente, pero no comparto, porque todavía no veo, digamos, las circunstancias procesales o los requisitos, mejor dicho, procesales para que se pueda llevar a cabo una detención preliminar al señor Piero Corbeto. Que ha habido una falta administrativa de parte de él, una responsabilidad administrativa que él mismo lo ha reconocido ante el Congreso de la República, esto está clarísimo, ¿correcto? Pero que exista hasta el momento un indicio o una evidencia de que él haya tenido un acto doloso con relación a los delitos que ha sido denunciado, por el momento, bajo mi punto de vista, no. Y permíteme hacer un poquito de docencia. La detención preliminar se requiere con requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, la vinculación de hechos con tema doloso de la parte del funcionario. Que haya una relación de que él haya tenido la voluntad y haya realizado actos que puedan impedir la voluntad popular y la voluntad y el derecho y sufragio de los peruanos. Y si la incompetencia, digamos, sumó a el hecho de que millones o miles, por lo menos, de peruanos se quedaran sin votar, ¿esto de alguna manera significa delito ergo pena? No. ¿Condena? No, ahí él lo ha impedido, ¿correcto? Salvo que, obviamente, repito, hay un mensaje por WhatsApp, impidan que vaya el material electoral, que no salgan los camiones. Eso es diferente, eso es distinto, ¿correcto? Hasta el momento yo no veo eso. Por lo menos no hay nada que lo vincule, que él haya tenido esa voluntad de que peruanos o miles de peruanos no ejerzan su derecho al sufragio. Derecho al sufragio. La incompetencia, ¿se sanciona con detención, con cárcel, con un proceso penal? No. Ahí no, hay un tema administrativo, repito. Y esa parte administrativa... Y político, si se quiere. Claro, naturalmente. Pero esa parte administrativa, Melissa, permíteme hacer un poquito de docencia acá. Se encarga, ¿quién? La JNJ. Hay que determinar competencias. Y otra cosa muy importante decir acá. En el mundo del derecho penal, como repito, hay responsabilidades, ¿correcto? Es decir, yo no puedo asumir responsabilidades, por ejemplo, de un gerente de línea o de un subgerente si él no ha cumplido con sus funciones. No me pueden responsabilizar, salvo que conozca, que tenga el conocimiento y salvo que me lo hayan comunicado y yo no haya corregido. Ahí sí es diferente, ¿correcto? Entonces, en el mundo del derecho penal hay una división de funciones, hay roles que cada uno cumple, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el gerente general de una empresa no puede ser responsable de un gerente regional penalmente si él ha cometido un acto ilícito en una región, mejor entender. Claro. ¿No? ¿Cómo vincularlo? Salvo que haya dicho y ahí se hayan puesto de acuerdo, eso es otra cosa. Muy bien, muchas gracias a Alex Guerrero por... Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Además, ¿qué opinan sobre las declaraciones que dio el abogado penalista Alex Guerrero? Déjame tu comentario, dale un me gusta al video, suscríbete a este canal y comparte este video con tus amistades.